Hola, mi nombre es Noé Romero Benumea y les voy a hablar sobre la unidad 7 de Derecho Romano 1. La unidad 7 habla de los derechos reales. Los derechos reales son aquellos derechos que otorgan a un titular un poder directo sobre una cosa. Estos derechos permiten al titular usar, disfrutar y disponer la cosa. Algunos ejemplos de los derechos reales incluyen la propiedad, el usufructo y la hipoteca. Ahora veremos el concepto de cosa. ¿Qué es la cosa? O en latín res. Arguello define la palabra res como todo aquello que puede ser objeto de derechos, ya sea artificial, real o abstracta, espiritual y natural. Ahora, los romanos consideraban res a todo bien patrimonial, distinguiendo entre res corporales, o sea, las cosas físicas, y res incorporables. Clasificación de las cosas. Las cosas se clasificaban en res in commercium y en res extra commercium. Las res in commercium eran los bienes susceptibles de la propiedad privada y las res extra commercium eran los bienes que no se encuentran entre los bienes económicos de los particulares. Ahora, cosas fuera del comercio serían las res extra commercium, como por ejemplo por razones físicas como el sol o la luna. No puedes tener un derecho sobre ellos, no puedes comprar un pedazo del sol o algo así. Y los por razones imposibles jurídicamente del derecho divino. Ahora, el derecho divino, aquí entran las cosas sagradas, religiosas y cosas santas. En las cosas sagradas, la res sacrae sería el culto de los dioses como templos. En la res religiosa, cosas religiosas, la tierra donde enterraban a los cadáveres, y las cosas santas, que eran como las puertas y muros que construían bajo protección de estos. De cosas comunes, cosas públicas y cosas universales. Las res comunes, las cosas comunes para todos eran como el aire y el agua. Las cosas públicas eran como los baños colectivos, puertos, carreteras, todo eso. Y las cosas universales como plazas, teatros, etcétera. Ahora, las cosas dentro del comercio, res in commercium, estas solo podían adquirirse mediante un acto jurídico y eran bienes de alto valor que requieren un procedimiento formal, tipo las casas en Italia, las bestias de carga que eran caballos, mulas, asnos. Estas se clasificaban por cosas muebles e inmuebles, cosas corporales e incorporables, cosas genéricas o específicas, cosas consumibles y no consumibles, cosas fungibles y no fungibles, cosas divisibles e indivisibles, cosas principales y accesorias, cosas simples y compuestas, cosas sin dueño y cosas abandonadas. Ahora, el negocio jurídico. ¿Qué es el negocio jurídico? El término se refiere a un acto o acuerdo entre dos o más partes con intención de crear, o sea, un pacto y que conlleva derechos y obligaciones. ¿Qué es el acto jurídico? Esta es la acción del hombre, es decir, un hacer en toda acción u obra del hombre o de la naturaleza que perciben los sentidos. El negocio jurídico se clasificaba por positivos, negativos y simples. El positivo era modificar el cauce de un río, o la redacción de un testamento. Los negativos entran las comisiones, o sea, decidir no tener decadencia o no ejercitar una acción. Los simples cuando era solo un acontecimiento, y los complejos cuando concursan varios hechos. Los elementos del negocio jurídico, el primero era el sujeto que lo adquiere, el objeto, el hecho que hace nacer la relación entre ambos y la norma jurídica que une el hecho, como el contrato o un testamento. ¿Qué es un acto voluntario? En cualquier acción realizada con intención y consentimiento por parte de una persona con el propósito de generar efectos jurídicos. Los elementos esenciales eran la voluntad, el consentimiento de la voluntad, el objeto, pues, a lo que ibas a adquirir el derecho, la causa, la cautia, y el motivo. Los elementos naturales son aquellos que integran el contenido normal del negocio jurídico y que están implícitos en él. Los elementos accidentales solo existen si las partes así
lo acuerdan y no afecta su esencia ni su naturaleza. Ahora, los vicios de la voluntad, que son el error, el dolo y la violencia. El error era el falso conocimiento de un hecho o una norma, o sea, no conocer la norma jurídica. La ignorancia son similares. El dolo era la astucia o maquinación empleada para comprender o engañar o defraudar. Ahora, ¿cómo perdías un derecho? Ya sea por la enajenación, que era transmitirte el derecho, o sea, una propiedad, liberar esclavos, mujeres y todo eso. Renunciar a ese mismo derecho. Los derechos se pueden conceder a favor de las personas para que puedan ejercitarlos. Puedes renunciar a tu derecho. La pérdida del objeto, por si tienes un caballo, pues se muere y ya puedes perder ese objeto, cualquier otra cosa. Y la prescripción extinta. Esta ocurre cuando el titular del derecho o el acreedor deja de transcurrir el tiempo establecido de la ley y vence. Ahora, los derechos patrimoniales. La palabra patrimonio viene de patrimonium, que significa lo recibido del padre o del pater. Es un conjunto de bienes físicos que pertenecen al pater familias, integrando el patrimonio familiar bajo su total disposición. Ahora, ¿cómo se clasificaban los derechos reales? Se clasifican los derechos de propiedad, como el caso de los derechos reales de goce, las servidumbres y la superficie, y de garantía, que era la prenda, la hipoteca y el de fiar. Ahora, también el usufructo era el derecho a usar y disfrutar un bien ajeno sin alterar el bien. O sea, un ejemplo sería que te rentan una casa. Ahora, los derechos personales y las diferencias con los reales es que los personales son unos ejemplos de esto: sería transmitir el dominio sobre algo, realizar un acto con efectos inmediatos o realizar un acto sin consecuencias inmediatas, como garantizar una deuda ajena o cuidar un objeto. Los derechos reales son oponibles a terceros y son efectivos mientras exista un objeto localizable que no haya sido adquirido por prescripción. Los elementos de la posesión es cuerpo y el ánimos, que el cuerpo es el corpus, el elemento material, y el ánimos es el elemento espiritual. También están los de buena fe, mala fe, que como su nombre lo dice, es hacerlo con buenas intenciones o malas intenciones. Ahora, los derechos reales sobre cosa propia o sobre cosa ajena. El de cosa propia es el derecho de propiedad que abarca todos los elementos de los derechos reales y permite obtener una satisfacción máxima del objeto. Y los de ajena son los derechos reales de goce y los derechos reales de garantía. Las clases de propiedad. Esta es la quiritaria y la bonitaria. La quiritaria es la que establece el derecho civil y la bonitaria es el del derecho honorario. La propiedad quiritaria se exigían los siguientes requisitos, que son la ciudadanía romana. Tenías que ser ciudadano romano 100%. El objeto en comercio, obviamente. El inmueble en suelo itálico tenía que ser de Roma. Ahora, las limitaciones del derecho de propiedad era por el interés público y por derechos privados como las hipotecas y las servidumbres. Las limitaciones en el derecho público era conservación de la vía pública, limitaciones de derecho privado. Un ejemplo aquí es el corte de ramas, es privado. O sea, está permitido cortar las ramas de un árbol que es del vecino, si invaden tu terreno propio. Los modos de adquisición de la propiedad, cómo se adquiría la propiedad. Aquí ya es algo obvio, era un título universal, son aquellas a que todo el patrimonio de una persona pasa a manos de otra, la herencia. Los modos originarios de adquisición era el mancipatio y el mancipatio, el in iure cessio, el usucapio y el adjudicatio. Los modos derivativos de adquisición: la traditio, que es la transferencia de propiedad mediante la entrega de la cosa. La ocupación es la adquisición de los bienes sin el dueño. ¿Cómo pierdes una propiedad? La pérdida de la propiedad, ya sea la destrucción del objeto, el abandono, renuncia voluntaria a la propiedad, la expropiación. El Estado puede intervenir, pero tiene que ser por un fin social. La copropiedad. Un ejemplo sería un condominio que se presenta cuando una cosa pertenece a varios propietarios. La acción negatoria y la acción publiciana. Derechos reales de goce. El usufructo. El usufructo es el derecho real que permite usar y disfrutar de una cosa ajena. El uso y la superficie. Las servidumbres. Estos son ciertos derechos reales que los propietarios de predios vecinos pueden establecer voluntariamente para un predio. Derechos reales de garantía.
Estas eran para garantizar que el cumplimiento de una obligación se podía recurrir con diversos medios. La primera sería la fiducia, que viene de fiar, y esta implica la transferencia de la propiedad de un bien mediante un acuerdo de confianza entre dos partes. El segundo es la prenda, un ejemplo sería las casas de empeño, y por último sería la hipoteca. Esta no se transmite la posesión al acreedor a menos que la obligación garantizada no se cumpla.